La escuché por teléfono. Su voz sonaba clara, fría, sin una gota de compasión. Métela en un asilo de una vez. Ya no aguanto más vivir con esta vieja. Me quedé inmóvil detrás de la puerta de la cocina. El corazón me golpeaba en el pecho como si quisiera escapar. El reloj marcaba las 8 de la mañana, y el olor del café recién hecho se mezclaba con el veneno de esas palabras. Durante unos segundos pensé que había escuchado mal, pero su risa nerviosa confirmó que no, hablaba con alguien, probablemente con su madre. Natalia, la esposa de mi hijo. La mujer a quien abrí las puertas de mi casa hace 3 años. No lloré, no aún. Me quedé escuchando, con una calma que no entendía. Diego no tiene valor para decidirlo, pero yo lo haré entender. Esta casa es demasiado pequeña para todos, y Rosa solo estorba nuestros planes. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Yo estorbo en mi propia casa, la misma casa que Francisco y yo habíamos comprado hace 30 años. Con el sudor de nuestras manos y los ahorros de toda una vida, sentí como algo dentro de mí se rompía, pero también algo despertaba, un fuego silencioso, una voz que decía basta. Me alejé despacio, sin hacer ruido, y cerré la puerta de mi habitación. Me miré en el espejo, los ojos hinchados, las arrugas más profundas que nunca, pero también había una fuerza distinta, una decisión que no conocía. Durante 40 años fui madre, esposa, cuidadora, siempre priorizando la paz. Esa mañana supe que la paz sin respeto es solo sumisión. Recordé la voz de Francisco. Rosa, la paciencia es virtud, pero todo tiene un límite. Y mi límite había llegado. El día continuó como si nada. Natalia salió al trabajo, Diego bajó con sus papeles, los niños fueron al colegio. Nadie imaginaba que yo sabía todo. La casa estaba en silencio. El sonido de la cafetera aún burbujeaba en la cocina. Me acerqué despacio. La taza de Natalia todavía tenía el labial rojo marcado en el borde. Me quedé mirándola un momento, pensando cuántas veces había preparado ese café para todos, creyendo que lo hacía por amor. Ahora entendía que el amor, cuando no es recíproco, se convierte en una cadena. Desde la ventana vi pasar a la vecina Elena, con su carrito de compras. Me saludó con una sonrisa amable, y por primera vez en mucho tiempo no supe devolverla. Mi vida se había reducido a 4 paredes. La casa que construí con recuerdos ahora era una prisión. Diego, mi único hijo, tenía 37 años. Siempre fue cariñoso, trabajador, pero débil ante la voz dominante de su esposa. Al principio Natalia parecía buena, educada, simpática, incluso agradecida, pero poco a poco comenzó a cambiar las reglas del hogar. Primero fue la sala. Quitó mi mecedora porque decía que ocupaba espacio. Luego guardó mis fotos familiares para que la casa se viera más moderna. Después fueron mis plantas. Mis pequeñas begonias que Francisco adoraba, dijo que daban alergia. Cada objeto que desaparecía era un pedazo de mi historia arrancado, pero yo callaba, por amor, por costumbre, por miedo. Esa mañana, mientras lavaba los platos del desayuno, recordé todos esos gestos, cada mirada de desprecio, cada suspiro exagerado cuando pedía ayuda. Natalia tenía el talento de hacerme sentir invisible, pero ese día no era como los demás. Algo dentro de mí se había quebrado. Tomé el trapo de cocina y lo dejé sobre la mesa. Respiré hondo y caminé hasta mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba los documentos de la casa, las escrituras, las facturas de los impuestos, los recibos antiguos que Francisco guardaba como si fueran tesoros. Todos tenían mi nombre, solo el mío. Ese simple detalle me dio un tipo de calma distinta, la calma de quien se sabe dueña de su destino. Afuera, el sonido del portón me avisó que Natalia había regresado por algo que olvidó. Escuché sus tacones golpear el suelo, el tono rápido de su voz por teléfono. Decía que esa semana hablaría con alguien del hogar Los Álamos, y que todo podía resolverse antes de Navidad. Antes de Navidad. Quería regalarme el encierro como un regalo de fin de año. Cerré el cajón despacio y me senté en la cama. No lloré. Me quedé pensando, observando la luz que entraba por la ventana. Esa luz era cálida, limpia,
y me recordó algo importante. Francisco siempre decía que las batallas más duras se ganan en silencio. Entonces decidí que no les daría el placer de verme sufrir, ni de escuchar mis lágrimas. Pasaron los días, y cada mañana repetía la misma rutina: café, limpieza, silencio. Pero dentro de ese silencio, había un plan formándose. Empecé a escribir pequeñas notas en un cuaderno, fechas, palabras que escuchaba, gestos, todo lo que Natalia decía cuando creía que yo no estaba escuchando. Cada palabra era una semilla de verdad, y yo sabía que algún día tendría que plantarlas ante todos. Una tarde, mientras doblaba la ropa de los niños, escuché su conversación con Diego en la sala. Ella hablaba de vender la casa. Decía que con ese dinero podrían empezar una nueva vida, más cerca de su trabajo, en un barrio moderno. La palabra vender resonó en mi mente. ¿Vender? ¿Mi casa? La casa de Francisco. Salí de la habitación con paso firme. Diego me miró sorprendido. Yo lo saludé con serenidad. Y por primera vez en mucho tiempo, no bajé la mirada. Había decidido dejar de ser la abuela callada. Esa noche cerré mi puerta con llave. Escuché cómo Natalia murmuraba algo desde el pasillo, molesta por no poder entrar. Pero no me importó. Por primera vez, dormí tranquila. No sabía que esa cerradura sería el principio de todo, la primera prueba de mi independencia, y así comenzó mi guerra silenciosa. Descubrí que la traición no siempre llega con un grito. Llega en pequeñas puntadas, en gestos que te van cosiendo fuera de la vida de tu propia casa. Empezaron por cosas mínimas que a cualquiera le parecerían banales, pero que para mí eran fragmentos de una memoria compartida, una mecedora trasladada al pasillo como si fuera un mueble de segunda, las fotos de boda guardadas en una caja bajo la cama, las plantas que cuidé durante décadas relegadas a una esquina sin sol. Cada pérdida me mordía el pecho, pero seguía acomodando la casa, preparando la comida, sonriendo cuando me miraban los nietos. A veces, la crueldad se disfraza de modernidad, y nadie la nota hasta que ya no queda nada de lo que fue. La humillación se fue tornando pública. En la cocina, frente a la familia, Natalia empezó a corregirme el tono de voz, a decirme que hacía demasiado ruido a las 8 de la mañana, a pedir que no tocara ciertas cosas, porque ahora la casa tenía reglas nuevas. Diego, que había sido siempre mi confidente, comenzó a mirar hacia otro lado, a responder con monosílabos. Era evidente la manipulación. Frases suaves que arrinconaban, acciones pequeñas que despojaban. Lo peor no era que me trataran mal, sino que lo hacían creer normal, como si mi espacio y mi dignidad no importaran. Una mañana decidí no obedecer una de esas correcciones. Hice tostadas con mermelada, la favorita de Marcos, como siempre. Espero que me perdone ese gesto tan humano. En la mesa Natalia reprendió al niño, con ese tono que parece bondad pero es orden. Dijo que los niños necesitaban desayuno nutritivo y que esas tostadas no lo eran. Marcos me miró con confusión. Diego cambió de color. En ese instante, comprendí que la humillación ya no era solo hacia mí. Intentaban transformar la mirada de mis nietos hacia algo que les convenía a ellos. Me levanté con calma y dije unas palabras que nadie esperaba. Palabras que reclamaban un lugar en la historia de la casa. Fue un pequeño acto de autoridad que ellos no supieron manejar. Esa misma tarde, mientras doblaba mantas en el armario, encontré algo que cambió mi ira por certeza. En el escritorio de Diego, entre facturas y papeles sucios de trabajo, había varios folletos. No eran folletos comunes, eran folletos de residencias para personas mayores. Algunos tenían fotografías de jardines, otros listados de servicios, y en un margen había anotaciones con letras que reconocí. Allí estaban fechas, notas sobre precios, y una tarjeta con el nombre de una trabajadora social. Aquello confirmó mis sospechas. No era una discusión sobre comodidad, era un plan calculado. Sentí la sangre helarse, y al mismo tiempo una claridad afilada. Estaban planeando mi partida como si fuera un trámite administrativo. No actué precipitadamente. Aprendí que la mejor defensa no era la furia, sino la documentación. Empecé a anotar todo en un cuaderno viejo. Puse fechas, horas,
fragmentos de conversaciones que recuerdo como relámpagos. Pedí a Elena que revisara su libreta del vecindario y que me confirmara las fechas en que vio a Natalia salir de determinadas residencias. Elena fue mi revelación. Me relató con precisión 2 visitas, una al Hogar Los Álamos y otra a la residencia San José. Me contó el color de la bolsa que llevaba Natalia, la hora aproximada, incluso la placa del taxi que la dejó. Su testimonio fue más valioso que cualquier sospecha. Era testimonio real de manipulación y planificación. Mientras reunía pruebas, surgieron indicios de un objetivo más peligroso: el control financiero. Había facturas de reformas que nunca me habían consultado, recibos de compras con tarjetas registradas en cuentas que yo no gestionaba, movimientos pequeños que, acumulados, revelaban una estrategia. Empecé a revisar las escrituras, los recibos de impuestos, los pagos que había hecho durante años. Todo estaba a mi nombre. Esa verdad legal me dio fuerza, pero también me mostró la dimensión del conflicto. No solo se trataba de echarme de la casa, sino de utilizar mis bienes como un medio para financiar una vida que yo ya no les ofrecía. El control financiero no era solo económico, era la forma en que intentaban borrar mi derecho a decidir. El primer giro llegó el día que escuché a Natalia por teléfono mientras salía a la calle. Hablaba con voz baja, pero decidida. Dijo que podían acelerar el proceso si yo cooperaba, que era más fácil convencer a los niños si se les hablaba antes, que la familia agradecería la decisión. Sentí un frío que recorrió mi espalda. Esa no era una conversación efímera, era una hoja de ruta. Comprendí que necesitaba aliados externos. Fui a ver al abogado con quien Francisco había tramitado la compra de la casa. No quería confrontaciones sin respaldo legal y quería saber exactamente mis derechos. En su despacho, entre papeles y cajones llenos de notas, confirmé lo que ya sospechaba, y además obtuve asesoría para protegerme en caso de un intento de cuestionar mi capacidad o mis decisiones. Elaboré un plan con cuidado. No era venganza fácil, no buscaba humillar por humillar, era recuperar mi dignidad. Organicé mi información, fotocopié escrituras, guardé facturas, registré llamadas y anoté nombres. Hablé con Patricia, mi sobrina agente inmobiliaria, desde un teléfono público. Le pedí que viniera a evaluar la casa, sin decir por qué. Patricia llegó con un brillo profesional en los ojos y me dio una estimación que me dejó sin aliento. El valor de la propiedad se había multiplicado desde que la compramos. Era invisible para ellos, pero lo tangible y real. Esa cifra me mostró una posibilidad. Usaría mi patrimonio para asegurar mi libertad, no como castigo, sino como una lección de autonomía. Los días siguientes los viví con doble vida. Sonreía en la mesa, ayudaba a los nietos, participaba en las conversaciones triviales. Por fuera, seguía siendo la abuela que hacía café y cosía botones. Por dentro, era una mujer que tejía un plan. Empecé también a hablar con personas que conocían a Natalia de antes, a reunir datos sobre visitas y llamadas. Cada prueba contada, cada fecha anotada, era un paso hacia un desenlace que ellos no esperaban. Era curioso observar cómo la manipulación tácita se desmoronaba ante la frialdad de la evidencia. Al final de esta etapa, me rodeé de certezas y silencios. Tenía folletos, testimonios, una tasación y el respaldo legal para actuar. Sabía exactamente lo que podía perder y lo que podía ganar. Lo que todavía ignoraban era que yo no quería pelear por el poder en esa casa. Quería recuperar mi libertad de elegir dónde vivir mis últimos años. Mi estrategia no era irracional, era justa. Aún así, me quedaba una duda, una última pieza que necesitaba confirmar antes de dar el paso decisivo. Esa confirmación llegó con la vecina Elena. Era una mañana clara, el aire olía a pan recién hecho, y ella regaba sus plantas en el balcón de enfrente. La saludé, y con voz tranquila, le pedí si podía hablar unos minutos. Subí a su apartamento con una caja de galletas y 2 tazas de manzanilla. Elena era de esas mujeres que observan sin querer, pero que lo ven todo. Me miró con una mezcla de compasión y decisión cuando empecé a contarle lo que sospechaba. Ella asintió despacio, como quien confirma una verdad incómoda.
Me dijo que hacía 2 semanas había visto a Natalia saliendo del hogar Los Álamos, con una carpeta en la mano y la misma blusa amarilla que siempre usaba. 3 días después la vio otra vez, esta vez en la residencia San José, acompañada por una mujer mayor elegante, conversando con papeles y gestos de negocio. Elena sacó su libreta, donde apuntaba horarios y tareas diarias, y me mostró 2 fechas precisas: jueves 13 de noviembre, 9:30 de la mañana, domingo 16 de noviembre, 2 de la tarde. Esas fechas coincidían exactamente con los días en que Natalia había inventado excusas para salir. Una vez fue a comprar zapatos, otra a almorzar con una amiga. No había dudas. Era un plan, y Elena me lo acababa de confirmar con el detalle de quien no busca dramatismo, sino claridad. Me marché de su casa con una mezcla de alivio y desolación. En el bolsillo llevaba apuntadas las fechas y la certeza de que mi intuición había sido correcta. Durante el camino de vuelta, pensé en los años de paciencia, en cada vez que había cedido espacio por amor. Pensé en Diego, mi hijo, al que había cuidado incluso de adulto. Me pregunté en qué momento su silencio se volvió cómplice. A partir de ese día, todo lo que hacía tenía propósito. Pasaba horas revisando los cajones, clasificando papeles, ordenando recibos. Llamé nuevamente al abogado y firmé documentos que certificaban mi capacidad legal y mi derecho absoluto sobre la propiedad. Luego pedí a Patricia que buscara compradores potenciales. Le pedí confidencialidad total. Ella cumplió. En menos de una semana, tenía 3 ofertas sólidas. Una de ellas me gustó especialmente. Una familia joven con 2 hijos, que buscaban empezar su vida en un hogar cálido. El precio era justo y el destino, simbólico. Mientras ellos soñaban con mudarse a un lugar mejor, yo soñaba con recuperar mi paz. Durante esas semanas, la casa siguió su rutina aparente. Natalia seguía dando órdenes disimuladas. Diego seguía inmerso en su teléfono. Los niños corrían por el pasillo ajenos a todo. Yo seguía siendo invisible, o eso creían ellos. Empecé a notar detalles nuevos. Natalia controlaba la correspondencia, abría cartas que llegaban a mi nombre, se apresuraba a contestar el teléfono fijo. Hablaba de asuntos de dinero que yo no comprendía del todo, o que ella no quería que comprendiera. Un día, mientras ordenaba la despensa, la escuché hablar con su madre. Decía que ya tenían todo preparado, que la licenciada Patricia Herrera estaba lista para iniciar el trámite. La coincidencia del nombre me sobresaltó. Patricia, como mi sobrina, pero otra mujer, la trabajadora social de los folletos. Me quedé quieta, escuchando. Natalia mencionó algo sobre convencer a los nietos de que es lo mejor para la abuela. Ahí entendí que no solo planeaban mi salida, sino que querían usar a los niños como argumento emocional para justificar su decisión. Esa noche, en la mesa, observé sus gestos con atención. Natalia sonreía demasiado. Diego estaba incómodo. Marcos, el mayor, me preguntó si podía quedarse conmigo en la habitación a leer. Antes de que respondiera, Natalia intervino con voz dulce. Dijo que la abuela necesitaba descansar, que a veces los mayores fingen estar bien, pero están cansados. Marcos frunció el ceño. Lucía, con apenas 8 años, preguntó si yo estaba enferma. Natalia, sin perder su sonrisa, contestó que no, pero que a veces las familias deben tomar decisiones importantes. Me dolió escucharlo, pero disimulé. Acaricié el cabello de los niños y les hablé de amor y respeto. Les dije que las familias verdaderas siempre encuentran maneras de cuidarse sin hacer daño. Natalia me lanzó una mirada que entendí perfectamente. Era la mirada de quien siente que pierde control. Los días siguientes los pasé en una calma extraña. Había miedo, sí, pero también determinación. Cada mañana revisaba la luz de la ventana y pensaba en Francisco. Recordaba su voz, su fe en la justicia sencilla de la vida. Empecé a preparar mi nueva etapa. Visité apartamentos con Patricia, comparé precios y firmé un contrato de venta discreto. No se trataba de despojar a nadie, sino de evitar que me robaran la vida que me quedaba. El domingo siguiente, Natalia anunció que sus padres vendrían a comer. Lo dijo con un entusiasmo artificial. Dijo que hacía tiempo que no veían a los nietos. La mentira era tan evidente que me limité a sonreír.
Sabía que era parte del teatro que estaban montando. A media mañana, Natalia cocinaba con esmero. Diego limpiaba la casa con una atención que no tenía en meses. Yo lo observaba todo, sin interferir. A las 2 llegaron Manuel y Carmen, los padres de Natalia. Los saludé con la cordialidad de siempre. Durante el almuerzo, la conversación fue amable al principio. Después del postre, cambió el tono. Carmen habló de los cambios de la edad, de una amiga que se había mudado a una residencia moderna y feliz. Manuel añadió que esas residencias eran lugares con atención médica y compañía, que liberaban a las familias jóvenes del peso de cuidar a los mayores. Diego intervino con voz temblorosa, diciendo que se preocupaba por mí. Natalia completó el discurso. Dijo que merecía cuidados profesionales, que ellos trabajaban mucho, que los niños necesitaban estabilidad. Los escuché a todos, uno por uno, sin interrumpir. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. Mi corazón latía sereno, mi respiración era profunda. Cuando terminaron, puse mis manos sobre la mesa y hablé con calma. Les agradecí su preocupación, dije que entendía sus puntos de vista y que de hecho ya había tomado una decisión. El silencio fue total. Sentí cómo Natalia se tensaba, cómo Diego dejaba de respirar. Les conté que, efectivamente, estaba considerando un cambio de vivienda, que había visitado lugares, pero no residencias, apartamentos, espacios donde las personas de mi edad podían vivir solas, con independencia y dignidad. La expresión de Natalia se congeló. Intentó replicar, pero no le salió voz. Los padres se miraron confundidos. Diego trató de sonreír y cambiar de tema, pero la semilla estaba plantada. Esa conversación fue el comienzo del fin de su seguridad. Esa noche dormí con una paz diferente. Ya no era la mujer que esperaba comprensión, era una mujer que tenía plan y pruebas. Afuera, la ciudad seguía su ruido. Dentro de mí, el silencio se volvió poder. Lo que ellos ignoraban era que la venta ya estaba firmada y que la casa que creían suya tenía los días contados. La mañana siguiente se sintió más liviana. El sol entraba por la ventana y el olor del café recién hecho parecía anunciar un cambio invisible. Yo ya no tenía miedo. Había firmado la venta 3 días antes y guardaba los documentos en una carpeta azul dentro del armario. Cada hoja era un símbolo de justicia silenciosa. El contrato, las copias notariales, el comprobante de depósito, era mía la decisión. Nadie podía arrebatármela. Esa semana transcurrió con una calma tensa. Natalia fingía normalidad, pero algo en su forma de hablar revelaba ansiedad. Movía objetos sin sentido, revisaba el correo, hacía llamadas en voz baja. Diego intentaba mantener la paz, pero se le notaba la incomodidad. Los niños percibían el ambiente cargado, preguntaban si pasaba algo. Yo respondía que todo estaba bien, que a veces los adultos se confunden y necesitan silencio para pensar. El sábado, Natalia anunció durante el desayuno que había reservado visitas a 2 residencias. Lo dijo con una sonrisa que quería parecer amable, pero sonaba ensayada. Dijo que era para que conociera las instalaciones, sin compromiso. Diego la secundó, repitiendo su discurso. Yo levanté la vista y con voz suave respondí que me parecía una excelente idea, pero que casualmente, ese mismo fin de semana, tenía también mis propias citas. Citas para visitar apartamentos con mi sobrina Patricia. El silencio fue inmediato. Natalia se quedó quieta, con la taza suspendida en el aire. Diego parpadeó como si no entendiera lo que acababa de oír. Los niños, curiosos, miraban de un adulto a otro. Repetí despacio que, si ellos pensaban que necesitaba un cambio de vivienda, estaba completamente de acuerdo, pero que prefería elegir yo misma el lugar donde vivir mis últimos años. La tensión en la mesa podía cortarse con un cuchillo. Diego intentó sonreír. Natalia bajó la mirada. No dije más. Me limité a terminar el café y a desearles un buen día. Ellos sabían que algo se había movido, pero no comprendían la magnitud del movimiento. El domingo siguiente, Natalia volvió a invitar a sus padres. Llegaron puntuales, con la misma sonrisa diplomática de siempre, pero con carpetas más gruesas y un aire de urgencia. La comida estaba preparada con una dedicación exagerada. Paella,
flan, vino caro. Natalia había montado un escenario, y yo lo sabía. Durante la comida, hablaron poco. Esperaban el momento adecuado para lanzar su propuesta. Fue Marcos, inocente, quien abrió el camino. Preguntó si de verdad iba a mudarme a una casa para abuelitas. Lucía añadió que mamá había dicho que todos se mudarían. La verdad salió de labios de los niños, como suele ocurrir cuando los adultos traman demasiado. Dejé los cubiertos sobre la mesa y respiré hondo. Me levanté despacio, fui hasta mi habitación y regresé con la carpeta azul en las manos. La coloqué en el centro de la mesa. Todos me miraban en silencio. Dije que quería mostrarles algo importante. Saqué primero las escrituras de la casa. Les recordé que esa propiedad había sido comprada por Francisco y por mí, que la habíamos pagado con esfuerzo, que todo estaba a mi nombre. Luego mostré el contrato de venta. El documento tenía sellos y firmas frescas. Les dije, sin elevar la voz, que la casa ya estaba vendida, que una familia joven se mudaría en 15 días. El sonido de los cubiertos cayendo sobre los platos fue lo único que rompió el silencio. Natalia palideció. Diego intentó hablar, pero no encontró palabras. Los padres de Natalia se miraron, sorprendidos, confundidos, avergonzados. Les expliqué con calma que había tomado esa decisión no por venganza, sino por dignidad. Que después de escuchar durante meses que era una carga, decidí ser libre. Que con el dinero de la venta había comprado un apartamento en Sevilla, con vista al parque, donde podría vivir sola, tranquila y feliz. Diego murmuró que no podía haberlo hecho sin consultarlos. Respondí que nunca habían consultado conmigo cuando planearon mi futuro. Natalia intentó negar todo, pero no la dejé continuar. Saqué de la carpeta un cuaderno lleno de notas y fechas. Leí fragmentos. El día que habló por teléfono, las visitas a las residencias, la llamada con la trabajadora social, las palabras exactas que había dicho. Todo estaba documentado. Carmen, su madre, me miró con vergüenza. Dijo que había creído que era una conversación inocente, que no imaginaba una conspiración. Manuel golpeó la mesa con el puño, no de furia hacia mí, sino hacia su hija. Le reprochó haber arrastrado a todos a una situación tan miserable. Natalia lloró en silencio. Diego no sabía dónde mirar. Los niños observaban confundidos, demasiado pequeños para entender la dimensión de lo que ocurría, pero lo bastante listos para sentir que algo grave había cambiado. Me arrodillé ante ellos y les expliqué con ternura que las casas cambian, pero el amor verdadero no. Que las personas deben vivir en lugares donde puedan respirar sin miedo. Les prometí que siempre podrían visitarme, que mi nuevo hogar tendría una habitación para ellos. Marcos me abrazó fuerte. Lucía, con lágrimas en los ojos, me preguntó si estaba enfadada. Le respondí que no, que estaba cansada, pero en paz. Cuando volví a levantarme, miré a los adultos. Les dije que tenían 15 días para buscar dónde vivir, que los nuevos propietarios llegarían el primer día del mes siguiente, que deseaba que ese tiempo les sirviera para reflexionar. Nadie respondió. La comida quedó intacta, el vino sin probar. Fui a mi habitación y cerré la puerta. Escuché murmullos, discusiones, pasos nerviosos, pero por primera vez en años, sentí que el peso de la humillación se había ido. Esa noche dormí con la ventana abierta. El aire de noviembre era frío, pero olía a libertad. Recordé la voz de Francisco diciendo que la fortaleza no se grita, se demuestra. Pensé en todo lo que había soportado y en cómo, al final, la justicia puede ser silenciosa. Los días siguientes fueron un torbellino. Natalia y Diego discutían a todas horas, llamaban a agentes inmobiliarios, pedían favores a amigos. Los vi enfrentarse a la realidad de pagar un alquiler, de organizar una mudanza, de cargar cajas. Era como ver una lección de vida escrita en tiempo real. Yo no celebré su desgracia, solo observé. Elena vino a verme y me abrazó con ternura. Dijo que nunca había visto una justicia tan limpia. Le ofrecí café y nos sentamos a hablar largo rato. Le conté que ya tenía todo listo para mudarme, que en el nuevo apartamento habría espacio para mis libros, mis plantas, mis tardes de lectura. A veces la justicia no llega de los tribunales, sino del valor de decir basta. Mientras empacaba mis cosas,
Encontré la vieja mecedora de Francisco. La acaricié con cariño y sonreí. Volvería a su lugar, pero esta vez conmigo, en un sitio donde nadie pudiera arrinconarla. El día de la mudanza amaneció luminoso. Los hombres de la empresa cargaban mis cajas con cuidado, mientras afuera, Natalia daba órdenes a gritos, intentando meter muebles que no cabían en su camión alquilado. Era una escena de contraste. De un lado el orden sereno, del otro, el caos. Me despedí de Marcos y Lucía, los abracé fuerte, les prometí vernos pronto. Diego se acercó con la cabeza baja. Intentó decir que lo sentía, que no sabía cómo habían llegado a ese punto. Le respondí que todos tenemos la oportunidad de elegir entre el amor y la conveniencia, y que aunque tarde, siempre se puede aprender. Subí al coche con el corazón ligero. Mientras el vehículo se alejaba, miré por la ventana una última vez la casa donde había vivido 30 años. No sentí dolor, sentí liberación. La historia se cerraba, pero mi vida seguía. El camino hacia Sevilla se extendía bajo el sol de la tarde. Era el principio de mi independencia, y el silencio del viaje sonaba a victoria. Llegué a Sevilla un martes al mediodía. El aire olía a azahar y a mar lejano. La luz era distinta, más limpia, más cálida. Subí al apartamento con una mezcla de nostalgia y curiosidad. El edificio era sencillo, pero tenía una terraza amplia, donde el sol se detenía cada tarde. Al abrir las ventanas, sentí como el viento me rozaba el rostro, como si la ciudad me diera la bienvenida. Dejé las cajas en el suelo y me quedé mirando el espacio vacío. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no pesaba. Era libertad. Las primeras semanas fueron un aprendizaje. Aprendí a despertarme sin escuchar pasos ajenos, a preparar mi café sin prisa, a leer sin interrupciones. Recuperé pequeños rituales: encender una vela, cuidar mis plantas, escribir en el cuaderno donde antes anotaba pruebas. Ahora escribía recuerdos. No necesitaba registrar traiciones, sino gratitud. Cada página se llenaba de calma. A veces, en las tardes, bajaba al parque, observaba a las familias, a los niños corriendo, a las parejas mayores caminando de la mano. No sentía rencor. Pensaba que, quizá, cada quien repite la historia que entiende como amor, aunque duela. Aprendí que el perdón no es olvidar, es soltar la carga. Aún así, no buscaba reconciliación, buscaba paz. Una mañana, mientras regaba mis begonias, recibí la visita de Marcos y Lucía. Venían con su padre. Diego parecía cansado, más viejo, más humilde. Me abrazó sin hablar. Los niños entraron corriendo, maravillados con la terraza, preguntando si podían quedarse unos días. Les preparé chocolate caliente y pastas. Reímos, hablamos de la escuela, del nuevo piso donde vivían. Diego me contó que Natalia se había ido hacía meses, que su matrimonio no resistió la tensión. No me sorprendió, solo le deseé serenidad. Cuando se fueron, me quedé mirando las tazas sobre la mesa. Aún olían a cacao. Sentí una punzada leve, no de dolor, sino de reconocimiento. A veces las pérdidas son necesarias para que el alma respire. Francisco solía decir que hay batallas que solo se ganan con dignidad. Y entendí al fin lo que quería decir. El tiempo siguió su curso. Empecé a participar en un taller de lectura en la biblioteca del barrio. Allí conocí a mujeres de mi edad con historias parecidas. Compartíamos risas, silencios, cicatrices. En cada encuentro, alguien contaba una historia de cómo la vida la había obligado a empezar de nuevo. Y siempre, al final, había una sonrisa. Descubrí que la independencia no es soledad, sino un modo de reconciliarte con tu propio valor. Un día, mientras caminaba por el mercado, vi a una mujer que discutía con su nuera. No podía escuchar las palabras, pero reconocí los gestos, la mirada de cansancio, la resignación contenida. Me acerqué y le ofrecí ayuda para cargar las bolsas. Caminamos juntas unos metros, sin decir demasiado. Antes de despedirnos, me dio las gracias con una voz que temblaba. En sus ojos vi mi reflejo de años atrás. En la tarde, escribí una frase en mi cuaderno. La bondad no es debilidad, es la raíz de la fuerza silenciosa. Era mi recordatorio diario de que la dulzura no debe confundirse con sumisión.
Mi apartamento se llenó de pequeños símbolos de renacimiento. La mecedora volvió a ocupar su lugar, junto a la ventana. En la pared colgué las fotos que Natalia había guardado en cajas. En ellas estábamos Francisco y yo, jóvenes, con los sueños intactos. Las miré largo rato, sin tristeza. Esas imágenes me devolvían el sentido del camino. Al atardecer, me servía una taza de té y observaba el cielo. Las gaviotas cruzaban el horizonte, y el viento movía las cortinas con suavidad. Era un sonido que me recordaba que el tiempo sigue, que la vida, incluso después de la traición, encuentra formas de sanar. Un día, mientras hablaba con Elena por teléfono, ella me dijo que la nueva familia ya vivía en la casa, que habían pintado las paredes de blanco y plantado flores en el jardín. Sonreí. No sentí pérdida. Pensé que cada hogar debe tener nuevas historias, y que la mía ya había cumplido su ciclo. Le agradecí a Elena por su apoyo, por su lealtad silenciosa. A veces, una sola voz que te cree basta para salvarte. Las noches en Sevilla eran tranquilas. El sonido lejano de los músicos callejeros se mezclaba con el rumor del viento. En esos momentos, recordaba lo que viví, y comprendía que la justicia verdadera no siempre castiga, a veces solo libera. No era venganza lo que había hecho, era restitución. Había recuperado mi lugar en el mundo. Marcos me llama cada semana. Lucía me envía dibujos por correo. En cada conversación, siento que algo de la herida se transforma en ternura. Ellos aprenderán que el respeto no se impone, se enseña. Que la familia se construye con gestos, no con imposiciones. Una tarde, mientras el sol se apagaba, escribí la última frase de mi cuaderno. La venganza más dulce es vivir bien. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón, junto a las llaves de la casa nueva. No necesitaba más pruebas ni explicaciones. Tenía paz. Ahora mi vida es sencilla. Camino por el parque, saludo a los vecinos, leo al atardecer. La gente me ve sonreír y no imagina la historia detrás de esa sonrisa. Pero no importa. Lo que importa es que aprendí a elegir mi silencio y mi voz. Si has escuchado mi historia, quizás entiendas que no hay edad para empezar de nuevo, que la dignidad no se mendiga y que la justicia, a veces, se parece mucho a la serenidad. Cuéntame, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Y suscríbete a Historia Diaria, Relatos de la Vida.